Seguimos conversando con Sebastián Hacha. Sebastián, en términos de lo que sería la imagen país, creo que también es importante hablar de este tipo de cuestiones como los desafíos de la lucha contra el contrabando, teniendo en cuenta también las evaluaciones a las cuales Paraguay es sometido periódicamente. En una parte del informe ustedes citan lo que sería lo del Grupo de Acción Financiera Internacional o el GAFILAT, que es el organismo regional también que está monitoreando la situación de lavado de activos en nuestro país y bueno, evidentemente que tiene también su relación con los esquemas de contrabando en parte y también con el tema de la imagen país como un país grado de inversión, teniendo en cuenta de que son cuestiones que nosotros tenemos que ir reduciendo al mínimo porque se tiene que tener también un ambiente propicio para las inversiones en Paraguay. Correcto. Ahí hay que hacer una pequeña aclaración. El grado de inversión es un tema que vamos a tratar en una próxima entrega. Esto que estamos compartiendo contigo y gracias al Canal Pro, lo estamos pasando como un primer material de un observatorio con respecto al tema de contrabando, en donde queremos sacar conclusiones luego de una serie de artículos y donde sí, toda esta historia empieza con las mediciones de las visitas que nos hizo Gafilat. Recordar a Eduardo y recordar a la audiencia que cuando vinieron los funcionarios de Gafilat fueron hasta la zona de Ciudad del Este, visitaron la zona de Tres Fronteras, en donde creo que se habrán quedado también sorprendidos de que Paraguay no es el único que se porta mal en la zona, sino que en realidad en Puerto Iguazú, en Foz de Iguazú también existe un altísimo nivel de comercio informal, pero lógicamente, como el vecino más pobre, siempre nos toca bailar con la más fea, utilizando el lenguaje coloquial y popular. Y eso no significa que tengamos que justificar que en realidad esto pueda estar bien o que tengamos que apoyarnos en el tema de que ocurre nomás luego también en los otros países, porque al contrario, para nosotros que como reitero, somos finalmente el vecino más pobre o el alumno mejor, peor calificado de la clase, necesitamos que nuestro desempeño sea absolutamente brillante. Así es fácil. Nuestro desempeño no puede ofrecer dudas, tiene que ser impecable. Y nosotros tenemos la forma para poder hacerlo. Yo no creo que nosotros no tengamos aquella forma. Sí, lo que falta son justamente una construcción institucional que pueda dar garantía a funcionarios, principalmente de funcionarios de frontera. Allí hay una serie de instituciones, sabemos los funcionarios aduaneros, sabemos la prefectura, sabemos la policía, sabemos de los funcionarios de migraciones, pero que también puedan tener, primero, una remuneración acorde a su responsabilidad, en segundo lugar, una responsabilidad que pueda ser medible, que tenga lo que llaman los americanos una accountability, o sea, que puedan rendir de sus acciones de manera pública y de manera permanente. Son personas que tienen a su cargo nada más y nada menos que el ingreso al país de personas y bienes. Y muchas veces solemos decir, entre broma y en serio, que es más fácil mandar, no sé, 1 kilo de marihuana de Asunción a Buenos Aires que mandar un libro. Porque el libro uno tiene que poner para qué se va, cuánto pesa, el pago, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno usa esta institucionalidad paralela, es decir, el conjunto de normas que utilizamos para comportarnos por fuera de la ley, vemos que en esa institucionalidad las cosas son mucho más fáciles, son menos burocráticas y tienen un mayor nivel de eficiencia. Y eso es grave y nos tiene que hacer mirar nuevamente hacia adentro para la facilitación de trámites, ventanilla única de exportación, este, a ver, terminar con el tema del despropósito de tantos trámites administrativos y tratar de, sobre todo, digitalizarlos, que creo que es una cuestión que está muy en boga en este momento y podríamos hacerlo perfectamente para las actividades comerciales que tenemos en el Estado. Sebastián, ya estuviste mencionando en el bloque anterior que el tema de contrabando en realidad es bastante amplio. En el imaginario colectivo pareciera ser que es solamente el ingreso de productos desde Clorinda, pero se abarca un montón de cuestiones en realidad cuando hablamos del contrabando.
¿Cómo te parece que avanzamos nosotros en Paraguay en lo que sería justamente el combate de los grandes esquemas de contrabando? Usualmente nosotros tenemos en las noticias lo que sería el decomiso de frutas, verduras, algún tipo de aceite, algunas cuestiones que de repente son mínimas en comparación con los grandes esquemas que en realidad manejan el contrabando o el ingreso de mercaderías a Paraguay. ¿Cómo estamos con eso desde la visión de ustedes, Sebastián? ¿Qué tan complejo es lograr un hito significativo en la lucha contra contra el contrabando grande, por decirlo así? La normalización del contrabando es una cuestión que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. La normalización del hecho en sí de contrabando. Y esa normalización no afecta solamente a la ciudadanía, afecta a la Corte Suprema de Justicia, que otorga justamente una medida cautelar a favor de determinadas empresas que son conocidas por su desempeño irregular, por decirlo menos, en el sector aduanero y que dicen, esta gente puede traer sin registro sanitario y sin registro del DINAVISA, alimentos y medicamentos o domisanitarios o perfumes y cosméticos que están en el otro, que son productos de alta rotación en los procesos de triangulación, ¿verdad? Que es un problema que tenemos lógicamente en la frontera, en el triple frontera. El tema del alto prohibicionismo del Brasil hace que el mercado finalmente de productos que van desde electrónicos hasta vapeadores, pasando por tabaco y por bebidas destiladas, haya un gran mercado que esté dispuesto a pagar mucho dentro del Brasil para incluir esos productos que se venden después en las playas de Río de Janeiro. O sea, el Brasil no puede decir que en realidad Paraguay solamente es su problema, porque recorren 900 y 1000 kilómetros de esos productos en puestos de rodovía y policía federal en el camino, en donde finalmente también lo dejan pasar, ¿verdad? Reitero, esta no es una cuestión que pueda exonerarnos de nuestra responsabilidad, sino que en realidad lo que tendríamos que hacer es poner sobre la mesa en las reuniones que tengamos bilaterales y multilaterales, sobre todo en Mercosur, cuál va a ser el proceso de solución a este problema. Vamos a tratar de generar realmente una política de regulación y no de prohibición, porque la regulación no es la prohibición, es exactamente lo contrario. O sea, si nosotros generamos un marco regulatorio para determinados proyectos y un marco de impuestos a aranceles, vamos a llamar aranceles con propiedad al tráfico internacional de determinados productos, este tipo de cuestiones estaría disminuyendo. Recordemos que estas cuestiones son muy difíciles de decir que vamos a solucionarlas, porque existen en todo el mundo desde que la humanidad se siente como tal, pero eso tampoco tiene que ser un aliciente para dormirnos en los laureles. El problema es que aquí, en el Paraguay, hoy en día hay, como bien lo has dicho, eh, grupos que mueven de este tema de una manera muy grande, económicamente relevante, y que el ciudadano común encuentra una justificación ya tiene que ver mucho con la neurociencia y con teorías como la de Kahneman, Thaler, Ariel Lee, de psicólogos que hablan de behavioral economics, donde dicen, si mi umbral personal dice que otra persona roba o importa más que yo, entonces si yo meto no va a pasar nada. Pero cuando 1 millón o 1,5 millones de personas piensan, si yo hago no va a pasar nada, entonces nos vemos que el volumen final es superior al de aquellos grupos que económicamente fundan su comercio en procesos que no respetan las leyes aduaneras o las leyes de comercio internacional. Entonces, pasamos necesariamente por un proceso de reflexión en el cual las personas tienen que pensar en qué es lo que están haciendo, cómo están colaborando para este tipo de cuestiones y tenemos que pensar también que estas mismas personas pueden o deberían ir procesando su fastidio y su frustración en grupos económicos que puedan exigir al Estado que se cumpla la norma, incluso para aquellos que son, entre comillas, más poderosos.
Qué importante sería, Sebastián. Creo que Paraguay de un tiempo a esta parte ha logrado un consenso bastante amplio a nivel social en torno a la macroeconomía. Los indicadores macroeconómicos se cuidan muchísimo en Paraguay y qué importante sería lograr algún tipo de consenso también amplio para poder combatir cuestiones como el contrabando, que es una cuestión de larguísima data en Paraguay y que tiene también muchísimo impacto, como ya estuviste mencionando, sobre la economía misma. Tal vez ir avanzando en cuestiones más puntuales sería el siguiente paso para Paraguay para seguir desarrollándose. El tema, por ejemplo, de derecho de autor, el tema de propiedad intelectual es un tema que nos pone en la mira en este tema, ¿verdad? Que quizás las cosas que más le ha molestado a los gobiernos, al gobierno americano y a otros gobiernos que producen, son generadores de conocimiento, generadores de propiedad intelectual. El hecho de que puedan estar viendo de que sus productos o productos similares o copias de sus productos están pasando sin pagar el canon de utilización por ese producto, le da realmente una bronca importante. O sea, este tema, por ejemplo, estas cajitas de 700, 900 canales que hoy tienen venta libre en nuestro mercado, ese es un tema que le molesta y le molesta muchísimo a Netflix, HBO, Max, Paramount, Apple, porque ellos generan propiedad intelectual, generan obras de arte que están protegidas, lógicamente, y se venden, lógicamente, a estos canales de streaming, que son como una novedad, de 10 años a esta parte vienen creciendo, pero resulta que con estas cajitas que finalmente se venden a cacharrata para el mercado nacional, pero sobre todo también para el mercado brasileño, que sigue siendo el mercado más importante de la zona, perjudican con cientos de millones de dólares a una industria que es la del arte, el cine, la música, y eso pone los pelos de punta y pone al Paraguay en una situación creo que ya tiene 3 o 4 red flags en materia de respeto a la propiedad intelectual y que nos convierte básicamente en un paso muy fácil para economías piratas. O sea, donde vienen aquí a Paraguay, se importan allí y de aquí, lógicamente, entran al mercado y aquí están ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, no están prohibidos, tampoco están permitidos. Y en el Brasil, de que donde están prohibidos, finalmente siguen la misma suerte de lo que te decía: cigarrillos, electrónicos, vapeadores, etcétera, etcétera. La prohibición, las políticas prohibitivas, y esto lo digo yo como principio, son el vergel del mercado negro e informal, siempre. Desde la ley seca de los años 20 en los Estados Unidos hasta hoy, cuando prohibimos, o la droga que tenemos hoy, es un problema. Eso significa que tendríamos que legalizarla y en realidad no estoy habilitado ni intelectual ni, ¿cómo te puedo decir? Ni anímicamente para tener un debate todavía sobre eso. Pero sí te puedo decir que el tema del prohibicionismo nos trae los mayores problemas que tenemos en la región en materia de violencia. América Latina es el país, es la zona del mundo, el subcontinente más violento del mundo, con un 36,5% de homicidios relacionados directamente a narcotráfico. Y ese narcotráfico se da principalmente en las fronteras, en donde empieza con un contrabando de una botella de 5 litros de aceite o menos. Sebastián, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que tocamos un tema demasiado importante para el desarrollo de nuestro país. Seguramente ustedes desde Pro Desarrollo van a seguir analizando este tipo de cuestiones y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Será como siempre un placer, Eduardo. Un abrazo para vos, para toda la audiencia de Canal Pro. Y bueno, hasta pronto y ojalá que sea rápido. Tenemos algunos productos que más que hay que compartir con ustedes.